¿Sabías que Dios te conoce desde antes de nacer? Desde el momento en que nosotros somos fecundados en el vientre de nuestra madre, ya Dios nos conoce. ¿Sabías eso? Bueno, y vamos a estar conociendo un poco sobre este importante tema. Dios hace el llamado. Dios llama a todas las personas. Dios toca la puerta del corazón de todo el ser humano. Pero nosotros no queremos a veces escuchar esa voz de Dios. En Jeremías capítulo 1, versículo 4 al 5 nos dice que Dios nos conoce desde antes de nacer. Es decir, aquí este capítulo, esta cita bíblica de Jeremías 1, versículo 4, versículo 5 nos habla que nos conoce desde antes de nacer. Y eso nos da a entender que tenemos un ser supremo. Gran parte de la población mundial piensa que Dios no existe, que el ser supremo de este mundo es el hombre, y es una gran mentira, es un engaño. Dios es Dios y por lo tanto es el ser supremo de todo el mundo. Si Dios nos conoce desde el principio, desde antes de nacer, ¿qué quiere decir con esto? Que Dios tiene un plan contigo y conmigo, y Él empieza a acercarse a nosotros, Él comienza a tratar con nosotros, pero nosotros decidimos si dejamos que ese Dios se acerque a nosotros o que Dios trate contigo y conmigo. Cuando Jeremías fue llamado, Jeremías se dice que a lo mejor tenía entre 12 y 14 años, era un muchacho. ¿Y qué le dijo Dios a Jeremías? No me digas que eres un muchacho. Nosotros a veces por ahí hablamos de Dios a las personas, a la juventud, conversamos con ellos y ellos dicen, no, que estoy muy joven. Cuando esté más viejo, ahí sí me acerco a Dios, a la iglesia, pero ahorita no, porque lo que tengo es que disfrutar la vida, tengo que disfrutarla. Y eso es una mentira, hermano y hermana, es una gran mentira, es un engaño. Dios nos llama, lo hizo con Jeremías y así como lo ha hecho con muchas personas jóvenes, y también llama a las personas a cierta edad. ¿Qué quiere decirle con esto? Que la edad no importa. El hecho de que tengas 12, 14, 15, 20 años, 30, 50, si Dios te llama, ¿qué tenemos que hacer? Aceptar el llamado de Dios. Yo cuando me acerqué a servirle a la iglesia, a Dios por medio de la iglesia, lo hice a partir de los 14 años de edad. Y yo me identifico con ese gran profeta, con ese gran personaje que fue Jeremías. Nadie te conoce mejor que Dios, ni siquiera nuestra madre nos conoce como nos conoce Dios. En Jeremías capítulo 1, versículo 6, versículo 7 nos dice, nos llama a cualquier edad, lo que estamos hablando hace ratico, y esta cita afirma y confirma que Dios nos llama a cualquier edad, no importa la edad, no importa la edad, 5 años, 6 años, 8, 10, 12, 14, la edad no importa. Lo que importa es que ustedes y yo aceptemos el llamado de Dios en nuestro corazón y cuando llegue ese llamado, esa voz de Dios a nuestros oídos, la dejemos pasar y que llegue a nuestro corazón. Nos encanta acabar nuestra vida, nuestros años, nuestros mejores años, lo que hacemos es acabarlos con el placer, con el pecado, con la fiesta, con las rumbas, con los vicios, con el placer. Acabamos todos los mejores años de nuestra vida, lo acabamos en el mal. Y lamentablemente a veces a Dios le vamos dejando la sobra, lo más poquito le vamos dejando a Dios. Y no debe ser. Dios es el dueño de la vida, Dios nos creó y por lo tanto tenemos que darle lo mejor de nosotros para Dios. Nos llama para ser edificadores. Jeremías capítulo 1, versículo 10. ¿A qué nos llama? A que seamos edificadores, constructores, no destructores, constructores de la vida, de la sociedad, constructores del amor. A eso nos llama Dios. Entonces, ¿qué dice Jeremías capítulo 1, versículo 10? Que nosotros somos edificadores. Edificadores de una personalidad intachable, edificadores de ser un buen hijo, de ser un buen padre, de ser una buena madre,
de ser un buen hermano, de ser un buen amigo, un vecino, de ser un buen cristiano. Nos llama a ser edificadores del reino de Dios, a seguir trabajando por su honra, por su obra, por su gloria acá en la tierra. No que construyamos cosas físicas, sino construyamos la parte espiritual. Y a eso estamos llamados nosotros, a ser servidores, a ser soldados de Dios, a ser personas activas en Cristo Jesús. Y a eso nos llama, pero nos cuesta escuchar la voz del pastor, de Dios. Nosotros somos sus ovejas y a veces escuchamos solamente la voz del lobo y no la voz del pastor, no la voz de Dios. Jesús llama a los pecadores. ¿A quiénes llama Jesús? A los pecadores. No llama a los santos, no llama a las personas que son santas, ya llama a los pecadores, llama a los enfermos. Y usted y yo somos enfermos, somos pecadores, estamos enfermos completamente de nuestra alma, nuestro corazón. Físicamente podemos estar bien, pero nuestra alma está enferma. Y eso es lo que mucha gente no entiende y no comprende. Vemos muchas fallas y muchos errores en la iglesia. Que la persona que está allá es muy pecadora, que la iglesia católica es muy pecadora, que la iglesia católica tal cosa. Pero ¿quiénes conformamos la iglesia? Usted y yo, usted es pecador y yo también. Y por eso es que fallamos, por eso es que falla. Pero no es la iglesia como tal, somos nosotros los que estamos fallando. No le echemos la culpa a la iglesia. Hay que ser, como se dice, verdaderas personas que entendamos, comprendamos, personas valientes, que aceptemos cuáles son nuestras fallas, cuáles son nuestros pecados. Así como llamó a Zaqueo. ¿Quién era Zaqueo? Un cobrador de impuestos, un pecador, una persona que era mal vista entre la sociedad. ¿Y qué hizo Jesús? Lo invitó: bájate, hoy me quedaré en tu casa. Y eso fue suficiente para que Zaqueo se convirtiera al Señor, a Dios. Fue suficiente para que su proceso de conversión se iniciara en su vida. Basta solamente una palabra de Jesús para nosotros ser sanos, para nosotros acercarnos a Él, para que nuestro corazón cambie. Basta eso, es suficiente. Pero tenemos que creerlo. Tenemos que creerlo. El detalle es que nos cuesta creer en el poder de Jesús, nos cuesta creer en el llamado que nos hace, nos cuesta aceptar ese llamado y cumplirlo, porque muchas personas aceptan el llamado y a los días no quieren saber más nada de Dios. Van a un retiro, a una convivencia, a una vigilia y salen alegres y emocionados porque sienten que Dios los llamó, pero al poco tiempo ya no quieren saber nada de Dios, porque esa emoción, esa ilusión se acabó y ya no quieren saber nada. He tenido la oportunidad de ir a muchos retiros donde la gente siente el llamado de Dios, donde Dios habla por medio de nosotros y estos lloran, dicen que se arrepienten, dicen que van a corregir, que van a ser mejores personas y lloran para allá y para acá y solamente queda en eso, en un llanto, queda en algo que fue bonito y listo, pero no hacen lo posible de que ese llamado que Dios te hizo, esa semilla que Dios sembró en tu corazón, que hay que hacerla que crezca y hacerla sacarle fruto a esa semilla. Entonces, qué importante es que no nos quedemos solamente con el espectáculo, sino tenemos que ir más allá que eso. Personas que van a retiro y salen muy alegres y emocionadas, y a los 15 días, ya no quieren saber nada de Dios, o siguen la vida que llevaban, vida llena de maldad, de placer. Eso no tiene sentido. Tenemos que satisfacer el espíritu y el alma, y a eso nos ha llamado Dios, a eso nos ha llamado Jesús. Somos pecadores, desde que nacemos somos pecadores, pero el hecho de que seamos pecadores no quiere decir que yo tengo que seguir siendo más pecador. No se refiere a eso. No podemos justificar las cosas. Nada, es que yo soy pecador, yo nací así y yo no voy a cambiar. No, es que yo no tengo remedio. Claro que sí, el remedio y la solución se llama Jesús.
El remedio, la solución, la cura se llama Jesucristo. Que usted no quiera aceptar esa opción, ese llamado de servirle a Dios, ya es otra cosa. Pero no le eche la culpa a la iglesia, no le eche la culpa a Dios de las cosas malas, de las cosas negativas, de los errores que hay. No le eche la culpa a los demás. Usted es culpable también. Lo tenemos que aceptar. Y por eso estamos en este proceso, en este camino, para dejar la envidia, la vanidad, la mentira, el orgullo, todo aquello malo que nos aparta de Dios. Por eso estamos en el proceso de conversión. Yo acepto mi llamado, le sirvo a Dios. He caído, pero me he levantado otra vez con la gracia de Dios. Porque somos humanos, tenemos debilidades, tenemos tentaciones. Pero en medio de eso, yo tengo que darle respuesta a Dios porque Él me llamó. Yo tengo que decirle sí y darle respuesta, que si caí, me levanto, me limpio, me sacudo y sigo adelante. Esa es la actitud del cristiano católico. No es que me caí, no me levanto más, es que no puedo más. Ya hasta aquí llegué. No. Pero eso se hace, nos levantamos y seguimos con la gracia de Dios. Hay que orar, hay que pedir a Dios. Tenemos que dejar que Jesús se hospede en nuestra casa, así como Lucas capítulo 19 versículos 5 al 6, así como Zaqueo, Jesús se invitó. Zaqueo no lo invitó. ¿Quién invitó a Zaqueo a quedarse en la casa de Zaqueo? El mismo Jesús se hizo la autoinvitación. Así es Jesús, su amor es tan grande por nosotros, su amor es tan inmenso, tan grande, que Él mismo se autoinvita para Él quedarse en nuestra casa. Y nosotros pues a veces, no, a pesar que Él nos invita, no lo aceptamos. No dejamos que se hospede en nuestra casa. Zaqueo aceptó que Jesús se hospedara en su casa y su vida cambió. De una vez comenzó su proceso de conversión. Nosotros también. Estoy seguro que Zaqueo era peor que muchos de nosotros. San Pablo, ¿quién era San Pablo? Perseguía a los cristianos. Y mire lo que es ahora. Mire lo que fue después que Jesús lo llamó. Entonces nosotros, con nuestras debilidades, nuestras fallas, sí le podemos servir a Dios. Podemos ser buenas personas, podemos ser buenos cristianos, pero tenemos que decirle sí al Señor. Dile sí, Jesús, aquí están mis debilidades, las pongo en tus manos. Tú verás qué va a hacer conmigo, pero me pongo en tus manos. Entonces, hay que dejar que Jesús se hospede en nuestra casa. ¿Y esa casa cuál es? El corazón, nuestra alma, nuestro ser. ¿Esa casa cuál es? Nuestro hogar, nuestra familia, nuestra comunidad, nuestra iglesia. Esa es la casa que Jesús quiere ocupar, un puesto muy importante en nosotros, en tu corazón. Cuando acepto el llamado comienza mi conversión. Lucas capítulo 19 versículo 8. Cuando acepto el llamado comienza mi conversión. Si usted no acepta el llamado de Dios, tu vida no va a cambiar. Es mentira que va a cambiar sin la gracia y el poder de Dios. No va a cambiar nunca. El llamado es a la salvación. ¿A qué nos llama Jesús? A la salvación. Lucas capítulo 19, versículo 9 al 10. Él nos llama a la salvación. Si nosotros somos convertidos en Jesús, tenemos derecho a vivir en santidad, a tener la salvación. Tenemos ese derecho, pero ese derecho tenemos que ganarlo, tenemos que provocarlo. Entonces, mis hermanos, pidamos a Dios que nos siga llenando de su bendición por medio del Espíritu Santo y que María Santísima también nos guíe por el buen camino. Dios te bendiga.